¿Dónde está? Grabar. Muy bien. Vámonos a una clase más. Ánimo. Mil perdones. Yo sé que la clase de hoy es una clase dura, así que ténganme un poco de paciencia y cualquier cosa pregunten, por supuesto. Muy bien. Teórica número 16, clase número 16 de análisis 2, mate 3, análisis matemático 2. Entonces, lo que tengo que hacer hoy es demostrar el teorema de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones ordinarias y probar que las soluciones dependen continuamente respecto a la condición inicial. Empecemos lentamente. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones, o una ecuación de esta pinta, x' igual a f, la f grande es una cosa de Rn más 1 en Rn, que depende de t variable real, es la variable de x, y x grande, x1, x2, x3, hasta x4, hasta x8, la cantidad de incógnitas que aparecen en esta ecuación diferencial. Muy bien, si quieren pensar en una sola ecuación con una sola incógnita, está perfecto, x' igual a una f de xt, y lo que queremos saber es qué queremos pedirle al campo f de manera tal de que esta ecuación tenga existencia de una solución y unicidad de una solución local en tiempo, eso quiere decir para un pequeño intervalo de t, alrededor del puntito donde queremos la condición inicial, y eso. La condición que tenemos que pedirle a la f, o condiciones que tenemos que pedirle a la función f, tienen que dejar de lado, tienen que expulsar de esto a la raíz cuadrada. Porque vimos la clase anterior que x' igual a la raíz de x, con x de 0 igual a 0, no tenía una única solución, tenía infinitas soluciones. Muy bien, entonces demos la siguiente definición, que es la condición de Lipschitz, seguramente matemático alemán, que es la que nos va a servir, esta condición de Lipschitz es la que nos va a servir para obtener el teorema de existencia y unicidad. Muy bien, supongamos que uno tiene una función, f grande, de t y x, función cualesquiera, definida para t en algún intervalo y el punto x grande en algún dominio omega, en algún pedazo de Rn. Omega es un abierto de Rn y el i es un intervalo de la recta real, es un intervalo de R. Entonces decimos que la f grande es Lipschitz en la variable x en el producto, en i por omega, si es continua en t, y además, cada vez que uno cambia x con y, o sea, pone f de tx menos f de ti, pone dos puntos diferentes ahí, la norma de la diferencia es menor o igual que una constante, L, por la diferencia de los puntos, la norma de los puntos. Y eso lo que dice es que la f puede alejar las imágenes, pero no las aleja mucho más que un múltiplo del x menos y original. O sea, cuando uno le aplica la función grande f a un punto x y le aplica la función grande f a un punto y, la diferencia entre estas dos imágenes es menor o igual que una constante, y la constante es constante total, no depende ni de x, ni de y, ni de t, por la norma de x menos y. Entonces, ejemplos fáciles de funciones Lipschitz. Una función que es lineal es Lipschitz. Una función constante, f grande constante, es Lipschitz porque el lado izquierdo de la desigualdad vale 0. Si es constante, esto vale 0. Si es lineal en x, lo que tenemos a la izquierda es algo por x menos algo por y, es algo por x menos y, es menor o igual que la cota del algo, la constante, por x menos y, por la norma de x menos y. Ahora,
Si la función f es más complicada, no todas las funciones son Lipschitz. Y el ejemplo de una función que no es Lipschitz es la raíz cuadrada en el origen. Entonces, ahí tenemos algo que no es Lipschitz. Disculpe, profe. Sí, dale. Perdón, ¿la raíz cuadrada de qué? La raíz cuadrada, la función f grande de x igual a la raíz cuadrada de x no es una función Lipschitz. Esta L, ¿es la misma L para todos los puntos o va cambiando? No, es la misma L para todos los xy en omega y para todos los t's en el intervalo i. Perfecto. Para todos hay una sola constante L que vale 8 y es la misma para todos los puntos de esta pantalla. Okay. O sea, siempre que tomes dos puntos en esta pantalla, tanto si están cerca como si están lejos, las imágenes vía f, lo que sea que te dé f en este punto y en este punto, es menor o igual que esta distancia. ¿Bien? Okay. Perfecto, gracias. Para todo x en omega, para todo y en omega y para todo t en el intervalo correspondiente, en el i correspondiente. Y la constante L es siempre la misma. ¿Bien? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta, duda, comentario, cosa? Otro ejemplo de una función que no sea Lipschitz. Cualquier raíz, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, cualquier cosa que tenga derivada infinita. Cualquier cosa que tenga derivada infinita en el origen te va a dar una cosa que no es Lipschitz en el origen. Ok. Ahora, uno tiene que tener un poco de cuidado y decir dónde una función es Lipschitz, porque una función podría ser Lipschitz para un cierto intervalo y un cierto omega y no ser Lipschitz en otro pedazo del dominio, en otro pedazo del conjunto. ¿Está bien? Entonces, la raíz cuadrada no es Lipschitz en cualquier intervalo que contenga el origen, pero sí es Lipschitz, por ejemplo, en el intervalo que va entre 1 y 2. ¿Bien? O sea, esta condición de Lipschitz, esta constante L que aparece acá, puede depender del intervalo y de omega. En general va a depender del intervalo y de omega, va a depender de dónde estés mirando tu función. ¿Bien? Sigamos. Julio, una pregunta. Sí. Vuelvo. Recién, ahí cuando vos definís la variable x en i por omega, después No. abajo no está t, Lo que dice x. esto es, f es Lipschitz en la variable x. El Lipschitz en la variable x es la cosa, el enunciado, en el conjunto i por omega. No es que la variable x esté en i por omega, sino es Lipschitz en x en el conjunto i por omega. Y la cosa es que estoy cambiando solo donde dice x y donde dice y. No estoy poniendo, la t es la misma t en los dos lados. ¿Está bien? Estás cambiando la segunda variable. ¿Bien? Julio, estoy perdido en una ensalada de letras. ¿Se puede hacer esto, digamos, con una ecuación más concreta para poder verlo? Realmente me perdí en todas las letras. Poné que la f no dependa de t y poné x' igual a x. ¿Está bien? Entonces, la f de x, que no depende de t, en este caso, f de x es igual a x. Entonces, yo te digo, ¿esta función es Lipschitz? Sí, es Lipschitz, porque f de x menos f de y es igual a x menos y, y es justamente igual a 1 por x menos y. Entonces, el ejemplo que vimos la vez pasada de la exponencial tenía como ecuación x' igual a x. Esa tiene un lado derecho de la ecuación que es una función Lipschitz. ¿Bien? Ok, gracias. Piacere. Muy bien, sigamos. Entonces, ahora digamos, vamos un paso más allá y digamos que es localmente Lipschitz dentro del intervalo i por omega si cada vez que tenemos un pedacito más chico, un j contenido en i, un intervalo más pequeño, y un omega prima metido adentro de omega, entonces la f grande es Lipschitz, pero no en todo el i por omega, sino en el j por omega prima. ¿Y eso qué estamos diciendo? Estamos diciendo que por ahí no es
Lipschitz en todo, la constante podría no tener una constante L para todo, pero cuando estoy en una cosa más pequeña, en un intervalo de tiempo más pequeño y en un conjunto más pequeño, ahí sí resulta Lipschitz. Y lo que vamos a necesitar es esto, es localmente Lipschitz, porque por ahí la función no es globalmente Lipschitz, pero con que sea localmente Lipschitz, en un pedacito J por un omega prima que contenga el punto donde uno quiera poner la condición inicial, estamos bien. ¿Bien? Entonces eso es localmente Lipschitz. Muy bien. Esta es una transparencia que lo único que dice es que la condición de Lipschitz dice que hay una constante L, pero que depende de cada subconjunto J por omega prima. ¿Bien? Entonces, bueno, si cambio el intervalo o si cambio el omega prima donde están las X, la constante L que le corresponde a la condición de Lipschitz en ese conjunto podría cambiar. Y en el enunciado del teorema y en la demostración del teorema es fundamental, es esencial en esto, que los conjuntos estos, J y omega prima, sean acotados y sean cerrados. O sea, estos van a ser dos compactos, es un intervalo cerrado y un pedazo compacto. Mientras que el omega general, el omega que teníamos y el intervalo I que teníamos antes, son abiertos. ¿Bien? Pero entonces acá es un pedazo cerrado con su borde y un intervalito con los bordes del intervalito incluidos, el J. ¿Bien? El J y el omega prima. Y de nuevo, les reitero, la constante, esta L que aparece, en realidad es una constante, pero que es una constante para cada J y para cada omega prima. Cuando uno cambia el conjunto donde está mirando las cosas, como cambia el universo de posibles, ¿dónde estoy? Acá. El universo de posibles valores de X e Y que estamos considerando cambia si ponemos en vez de omega un omega prima, bueno, la constante que va adelante podría cambiar. Y eso es lo que ya les dije, donde la raíz cuadrada no va a ser una función Lipschitz en cualquier intervalo que contenga el origen, pero sí puede ser una función Lipschitz, y de hecho es Lipschitz, en un intervalo, por ejemplo, en el intervalo que va entre 1 y 2. Y ahí tendrá una constante de Lipschitz. La constante L entre 1 y 2 puede ser distinta a la constante que me sirve entre 3 y 4, o en otro intervalo, o en otro lugar, o en otro momento. ¿Bien? Muy bien. Ahora, me pidieron más ejemplos, uno piensa en más ejemplos de funciones Lipschitz. Esto es casi todas las funciones Lipschitz son así. ¿Qué dice esta transparencia? Dice que si uno tiene una función f, ahora la llamé f chiquita porque va a ser una función derivable. Si la f chiquita es derivable, tiene derivada respecto de x, y la derivada respecto de x está acotada, este máximo de la derivada respecto de x en módulo para todos los t que estén en el intervalo j y para todos los x en omega prima, esta está acotada por una constante L, entonces esta función f chiquita, la f chiquita esta de acá, es Lipschitz en el conjunto este j por omega prima, y la constante L que puedo poner como constante de Lipschitz es el máximo de la derivada. Máximo de la derivada en x. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, porque tengo el teorema del valor medio, ¿no? Digo f de tx menos f de ti, esto el valor, es la derivada en un punto intermedio, pero la derivada respecto de x, porque la t está fija, es la misma t en los dos lados. Entonces tengo la derivada en un punto intermedio, en un punto θ intermedio, por x menos y. Bueno, ahora si el módulo de la derivada está acotado, el máximo posible de estos es L, el máximo de la derivada es menor o igual que L, y me queda x menos y. Resultado, mi función f es una función Lipschitz con constante de Lipschitz L en el j por omega prima. En ese intervalo j por omega prima. ¿Bien? Entonces, de nuevo, una función. ¿Y L puede valer 1? Si la derivada, si tiene máximo 1, sí. Sí, sí. El ejemplo donde vale 1 es f de x igual a x. La identidad, la función esta identidad, es Lipschitz y la L vale 1. Perdón.
¿L Sí. necesariamente tiene que ser el máximo valor que toma la derivada o la puedo designar yo arbitrariamente a ojo? Por ejemplo, en este caso de f de x igual a x, yo puedo decir como, bueno, si tomo L igual a 1000, se va a cumplir la desigualdad. Sí, todo Eso bien. vale. ¿Está todo bien? Encontrame un L donde se cumpla la desigualdad y está todo bien. Es Lipschitz y es Genial. Lipschitz con constante 1000. Ahora, lo que Perfecto. dice esta transparencia es, si lograste saber que tu función es derivable respecto de x y su derivada es acotada, si su derivada tiene máximo, valor absoluto, bueno, entonces la función es Lipschitz y la constante de Lipschitz que podés poner ahí es el máximo de la derivada. ¿Podrías Perfecto. poner otra? Sí, podrías poner otra L, Genial. totalmente. Incluso nadie dice que este máximo de la derivada sea la mejor constante posible. Puede haber otra. No me importa. Yo digo que con esa funciona. Perfecto. O ¿Bien? sea, no necesito la más chica de todas las cotas, digamos. No necesito la más chica de todas las cotas, efectivamente, Perfecto. pero necesito una cota. Y necesito una cota uniforme para todos los X, para todos los Y, para todos los T. Y disculpe, entonces ¿Sí? en el caso que puse de la raíz, en el origen, ahí necesitaría un L que tiende a infinito. Claro, ahí no vas a tener un L. No, esta Ok, desigualdad ok, no es ok. cierta para Ahí me ningún L. cerró. Y lo que te está pasando en el caso de la raíz es que este máximo de la derivada no va a estar acotado. La raíz cuadrada, cuando uno la deriva, es un medio de la raíz cuadrada abajo, de x a la menos un medio, y eso no está acotado cerca del origen. Estás en el horno cerca del origen. ¿Bien? Muchas gracias. Ahora, me pueden decir, bueno, una función Lipschitz en realidad es una función derivable. La respuesta es no. Hay funciones que son Lipschitz, pero que no son derivables. Y el ejemplo es el módulo. El módulo de x, f de x igual al módulo de x, el valor absoluto de x, esa es una función Lipschitz, pero no es derivable, porque no es derivable en el origen. ¿Bien? O sea que no es cierto, las funciones Lipschitz no son equivalentes a ser derivables. Toda función derivable en x que tenga derivada acotada es Lipschitz. Pero hay funciones Lipschitz que no son ni siquiera derivables una vez. Y el ejemplo es el valor absoluto, el módulo. ¿Bien? Es un poquito menos que ser derivable de alguna manera. Muy bien. Entonces, ahora quiero dar un ejemplo más y este ejemplo es importante por lo que va a venir después, porque lo voy a usar después. Entonces, supongamos que ahora tengo la siguiente función f grande. F grande es una función en varias variables de tx que sea una matriz. Los coeficientes de la matriz n por n pueden depender de t por el vector x más un vector b de t para cada t es un vector en Rn, y los coeficientes, los numeritos que pongo en el vector, pueden dependen de t, pueden depender de t. Entonces, todas las entradas de la matriz, los a y j dependen de t, todos los bj dependen de t, pero supongamos que los a y j y los bj son funciones continuas en todas las variables correspondientes. ¿Bien? En la variable t que me interesa. Entonces, la f grande, es localmente Lipschitz en I por Rn. Y hagamos la demostración de que es localmente Lipschitz en I por Rn, y ahí viene la primera cuenta horrible del día de hoy. 1000 perdones, les debo otro café si quieren. Muy bien, entonces hagamos la cuenta para probar que esta función, f grande, una matriz con coeficientes que dependen de t por x más b de t, es una función Lipschitz. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que agarrar esta función en tx, agarrar esta función en ty grande, restarlas y ver cuánto vale la diferencia. La diferencia, en norma, lo elevé al cuadrado para evitarme la raíz cuadrada de la norma. La diferencia es atx menos ati, porque el b que tengo, como lo tengo evaluado en el mismo t, el b se cancela, no me molesta el b. Entonces, esta cosa, ¿qué es? Es la a de t, la matriz, sale factor común de x menos y, norma al cuadrado. Bueno, ¿qué tiene a de t por x menos y?
A de t por x menos i es esta suma, son los coeficientes de la matriz A por las entradas del vector x menos i, los xj menos ij. Matriz A y J, xj menos ij, sumo desde j igual 1 hasta n. Esto que tengo entre paréntesis es justamente la coordenada iésima del producto de matriz por vector que tenemos adentro de la norma. Si queremos calcular la norma al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado sus coordenadas, ponerles un cuadrado y sumar. Y la doble suma que tenemos acá es justamente eso, es escribir cuánto vale el producto de la matriz por x menos y, elevarle al cuadrado las coordenadas que aparecen y sumar de nuevo. Bueno, pero ahora la suma al cuadrado es menor o igual que una constante por la suma de los cuadrados. Y esa desigualdad y puse la suma doble. Fíjense que acá adentro tengo la suma para los dos coeficientes, i, j desde 1 hasta n. Bueno, ahora los a y j al cuadrado son todos más chicos que una cierta constante k. ¿Por qué? Perdón, Porque Julio, sí, ¿la Cn de dónde sale? cuando tenés la suma al cuadrado es menor o igual que la suma de los cuadrados multiplicada por una cierta constante que depende solo del número de sumandos. Si agarrás dos sumandos, ok, sí. a más b al cuadrado, si tenés a más b al cuadrado, no es menor o igual que a cuadrado más b cuadrado. Pero a más b al cuadrado es menor o igual que 2a cuadrado más 2b cuadrado. ¿Está bien? Claro, Eso. ahí va. Gracias. Piacere. Entonces, ahí lo único que hice fue meter los cuadrados adentro, y meter los cuadrados adentro de la suma me hace pagar una constante. Tengo una constante que depende solo de la cantidad de sumandos. Muy bien, ahora los a y j al cuadrado son menores o iguales que algo, que un número. ¿Por qué? Porque los a y j son funciones continuas en un intervalo j cerrado. Esta cosa alcanza máximo. Así que tengo menor o igual que una constante k y puse k cuadrado en lugar de los a y j al cuadrado. Bueno, pero ahora la suma doble que me queda, hay un sumando, el sumando en i, y esto no depende de i, así que me quedan n términos, que son todos la suma de los xj menos ij al cuadrado, que son la norma de x menos y al cuadrado. Bueno, por lo tanto, si uno cancela los cuadrados, pone los cuadrados correctos, tiene a de t por x menos a de t por y, acotado por una constante L, que es la raíz cuadrada de todo esto, de lo que tenía delante, por la diferencia entre x e y, la diferencia de x menos y. ¿Bien? Entonces, esta función, esta cosa, esta de acá, es una función localmente Lipschitz. ¿Bien? Y eso es, repito, es importante porque lo que vamos a sacar de que esta función es localmente Lipschitz es que todos los sistemas lineales tienen existencia y unicidad de solución. A todas estas funciones se les aplica el teorema que vamos a ver después. ¿Bien? Entonces, ahora enunciemos el teorema de existencia de solución para un sistema de primer orden. Y de vuelta, observación de la clase pasada, si uno lo tiene para un sistema de primer orden, automáticamente lo va a tener el teorema de que existe una solución para una ecuación de orden n. Muy bien, entonces veamos qué dice el enunciado del teorema, qué dice el teorema total. El enunciado del teorema dice, agarremos un intervalo de la recta y un abierto de Rn, y un pedacito de Rn. Agarremos una función f de xt, el lado derecho de la ecuación, acá tengo x' igual a f de tx, que sea una función localmente Lipschitz en la variable x en ese conjunto, en el conjunto i por omega. Agarremos un valor tau dentro del intervalo i, o sea, mi condición inicial tiene que caer dentro del conjunto donde yo estoy mirando, un tau dentro del intervalo i, y un xi, un vector dentro de omega, y esos son los que me dan mi condición inicial. Yo quiero que mis funciones, mis incógnitas, en el tiempo tau, sean las coordenadas de un vector xi. Estén dados. Este está dado, esto está dado. Muy bien, entonces, si tau es interior a i y el xi está dentro de omega, si estamos dentro del conjunto donde sabemos que las cosas son buenas,
entonces, dice el teorema, existen una pequeña constante, lambda positivo, y una función, x grande. La x grande tiene derivada y tiene derivada continua, definida en un pedacito de tiempo alrededor del tau, en tau menos lambda, tau más lambda, de manera tal de que la función x grande es solución de la ecuación diferencial en ese intervalo, que por ahí es un intervalo pequeño, porque el lambda pequeño es pequeño, y cumple la condición inicial. Y en el tau pasa por sí. Dos observaciones. La primera observación es este intervalito, tau más lambda, tau menos lambda, es un intervalo que en principio puede ser pequeño, pero es un intervalo no trivial alrededor del tau donde estamos poniendo la condición inicial. Eso quiere decir, va a haber una solución, existe una función que es solución, definida en un pedacito de tiempo que contiene al tau que nos interesa. Y la condición clave de esto es que esta porquería es Lipschitz. Es un campo localmente Lipschitz en la variable x. ¿Bien? Esa es la condición que nos asegura que este problema de ecuaciones diferenciales tiene solución. Y después vamos a ver que esa solución es única, pero por lo menos que tenga una solución. ¿Dudas o preguntas del enunciado? ¿Qué sería intervalo no trivial? El intervalo no trivial quiero decir un intervalo donde el tau está contenido estrictamente adentro de ese intervalo. Ok. ¿Ok? No es ninguno de los bordes del intervalo. Eso es, desde este valor que estoy mirando la solución hoy, voy a poder predecir unos segundos hacia el futuro, pero también tengo unos segundos hacia el pasado definida mi solución. ¿Ok? Perfecto. Y digo unos segundos porque el lambda podría ser chico. ¿Cuál es la desventaja del teorema? La enorme desventaja del teorema es que el lambda que aparece acá puede ser pequeño. Nadie dice que estén definidas para todo t en R. ¿Okay? Tengo que hacer algo más para saber si están definidas más allá o si puedo definirlas para todo t en R. Acá las tengo en un pedacito pequeño, pero por lo menos tengo una solución en un pedacito pequeño. Ya avancé algo. Sé que lo que estoy buscando existe, tiene alguna solución. ¿Bien? Muy bien. Hagamos la demostración con todo detalle. ¿Sí? Antes de avanzar, preguntaron en el chat si decir que ser continuamente diferenciable es ser C1. Sí. O es más. Sí. Es C1. Esta derivada existe, es derivable en todos los puntos, y como es igual a f de tx de t, y esta función f es una función continua, esta cosa va a ser continua también. Entonces, la derivada primera es continua. ¿Sí? Efectivamente, es S1. S1 en ese pedacito, ¿no? En este intervalo pequeño donde esta sea solución. En general, ¿bien? Esto dice, hay una función definida en un intervalo pequeño y dentro de ese intervalo pequeño tiene derivada, la derivada es una función continua y además de eso, esta derivada es igual a la función que yo quiero que sea. Resuelve la ecuación diferencial para todos los t's que estén adentro del intervalito pequeño. Es solución. Encontré una función que es derivable y que cuando yo la derivo, adentro del intervalito pequeño, cumple la ecuación que yo quiero que cumpla. La otra desgracia que tiene este teorema es un teorema de estos matemáticos buenísimos que te dice, el objeto que querés buscar existe, pero no te dice cómo encontrarlo. Con lo cual, bueno, métodos para resolver, esto no te da un método para resolver, sí nos va a dar un método para aproximar las soluciones. Entonces, ok, vámonos al caso que vamos a demostrar. Hagamos la demostración con todo cuidado en el caso en que la f chiquita sea una función de R2 en R, o sea que el omega que uno está pensando es el conjunto de los reales, y simplemente en lugar de ser un vector, todos son numeritos. El tau es un número, el xi es un número, la x es una sola incógnita, no estoy con un sistema de 4 ecuaciones, sino con una ecuación con una sola incógnita que es chiquita, y queremos resolver x' igual a una f de tx en un cierto intervalo pequeño, alrededor de tau, con una condición inicial x de tau igual a xi.
¿Bien? Entonces, la demostración para el caso general es exactamente igual, y lo único que uno tiene que usar es la condición de Lipschitz con norma, esta de acá. Yo voy a usar siempre la condición de Lipschitz con módulo, solo con el valor absoluto, porque estoy en R, y entonces es más fácil, es más cómodo, y se simplifica un poquito la notación. Pero la demostración es exactamente la misma, y si quieren, digamos, si hay algún público interesado, la hacemos en alguna clase aparte, o grabo un videíto aparte con las cuentas para el caso general. Muy bien, entonces hagamos la demostración para una función real con una sola incógnita. ¿Cuál es el primer paso de la demostración? Y el paso clave para entender qué es lo que está pasando es el siguiente. Es, en lugar de quedarme con una ecuación diferencial, donde tengo una derivada, la voy a cambiar eso por una ecuación integral. Integro una vez, y lo que nos queda es x de t menos x de 0, porque la integral de la derivada me queda la evaluación en los extremos, más la integral entre tau y t de la f de s, x de s, de ds. Entonces, si tuviésemos una solución de la ecuación diferencial, tendríamos también una solución de esta ecuación integral. Tendríamos una función x de t que cuando yo la calculo, la evalúo en un instante de tiempo t, me da xi más la integral de la f, pero acá adentro estoy poniendo la misma x de s. Esta función de acá es la misma de acá. ¿Bien? Y más aún, recíprocamente, si uno tiene una función continua que sea solución de la ecuación integral, que sea solución de esta cosa, que verifique esta igualdad para todos los t's en el intervalo tau menos lambda, tau más lambda, bueno, entonces, ¿qué cumple esta función? ¿Esta función será derivable? Sí, esta función es derivable, porque uno puede derivar respecto al extremo superior, gracias a que lo que tiene adentro es una función continua, y cuando uno deriva, obtiene que la derivada es f de t, x de t, porque es meter t donde dice s. Esa es la derivada de este lado respecto de t. El xi está fijo, es un número, 8. Si yo derivo respecto de t, me queda x' igual a f de t, x de t. O sea que si tuviéramos una función continua que resuelve la ecuación integral anterior, en realidad derivando obtuvimos una solución de la ecuación diferencial. Y además, cuando uno pone t igual a tau, en esto, la integral desaparece, la integral es 0 y me queda que x de tau vale el xi. Entonces también cumple la condición inicial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tener una solución de la ecuación diferencial es equivalente a tener una solución de esta ecuación integral. Cada vez que uno tenga una función x derivable, solución de la ecuación diferencial, va a tener una función continua, solución de la ecuación integral. Y cada vez que uno tenga una función continua de la ecuación integral, una solución de la ecuación integral, esa función resulta derivable y además es solución de la ecuación diferencial con su condición inicial. Entonces, te cambié de problema, en lugar de decir, voy a resolver la ecuación diferencial x' igual a la f de t, x de t, te voy a resolver esta ecuación integral, vamos a probar que esta ecuación integral tiene una solución, y estamos listos porque esa es solución de la ecuación diferencial correspondiente, de la ecuación diferencial anterior. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es, en lugar de buscar una función diferenciable, ahora buscamos simplemente una función continua, y la contra es, te cambié derivadas por integrar una vez. Acá tengo una integral en lugar de tener una derivada como tenía en la ecuación original. Y por eso mismo son equivalentes. Lo que te cambié es una derivada por una integral. Y si derivo, vuelvo para atrás. ¿Bien? Muy bien, entonces busquemos una solución de la ecuación integral, y para eso uno va a hacer un método de estos iterativos, donde va a construir una sucesión de funciones que se aproxima a la verdadera solución, que converge a la verdadera solución. ¿Cuál es la primera? Así uno dice, bueno, en tau tiene que valer xi,
Pongo la función que sea constante, mi primera función de la sucesión es siempre constante y siempre vale el valor inicial, siempre vale xi. Es como si mi solución se queda quieta para siempre, no depende de t. ¿Eso va a ser solución? No, en general no, porque en general las soluciones de una ecuación diferencial van a depender de t, salvo que sea x' igual a 0, y esto es más general porque va a tener una f cualquiera Lipschitz. Bueno, esta no es solución, pero la pongo adentro de la iteración que tengo y así calculo x1. Fíjense que lo que uno quiere en la ecuación integral es una función x de t que sea igual a xi más la integral de esto con x adentro. Bueno, agarré la primera que calculé, la puse adentro de la f, adentro de la integral, y el cálculo que me quedó te lo llamé x1. Esta es mi siguiente función en la iteración. Y así continúo. Agarro x1, lo meto adentro de la integral, calculo la integral, le sumo xi y eso me da x2, x3, x4, x5, x8. Cada vez que tengo la anterior, la siguiente la saco de la anterior, puesta dentro de la función, integrada, sumándole xi, eso da la siguiente. ¿Bien? Esto construye una sucesión de funciones. Dale, pregunta. Eso sí, no entendí del todo cómo es el método iterativo. Vos empezás con esto da una sucesión de funciones. El primer término de mi sucesión de funciones es siempre lo mismo, es siempre constante, vale siempre xi. Y no depende de t. ¿Esta va a ser solución de la ecuación? No, en general no, porque sería solución si fuera x' igual a 0. En general no va a ser solución, depende de cuál sea f, esto no va a ser solución. Digo, bueno, no importa. Lo meto adentro de la fórmula que tengo y trato de calcular la siguiente. ¿Qué quiere decir lo meto adentro y que trato de calcular la siguiente? Calculo f de s, x de s, le sumo xi y eso me da x1, el siguiente término de la sucesión de funciones. Ahora quiero calcular x2. ¿Qué hago? Pongo x1 adentro de la f, la integro, le sumo xi y eso me da x2. Quiero calcular x3. Pongo x2 adentro de la f, la integro, le sumo xi, me da x4 y así. ¿Bien? A partir de la función anterior, yo puedo conseguir la función siguiente, el siguiente término en mi sucesión de funciones. Y esto da una sucesión de funciones definidas en un intervalo, en el intervalo i. Porque para cualquier t y para cualquier s, esta es una función continua, la f era una función continua, en la integral está todo bien, se puede integrar, esta integral existe y da finita, porque lo que tengo adentro es una función continua, le sumé un número, le sumé 8, esto está perfecto, no tengo ningún problema, sumé y me dio una nueva función. Y esta función resulta tan continua como era la función anterior. ¿Bien? Entonces, ¿Cuándo frenarías? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuándo frenarías? No frenaría nunca. Lo que voy a tratar de hacer es ver que la sucesión converge. Que tengo límite cuando n tiende a infinito. Esto en principio no va a frenar nunca. Frenaría si no tengo solución. Si tuviera la suerte de que en algún término el siguiente término es igual al anterior, si xn menos 1 fuera igual a xn, estamos listos y me salvé. Porque lo que estamos buscando es una función x que cuando yo la pongo adentro de la integral, la pongo adentro de f, calculo la integral y le sumo xi, me dé la misma función x que tengo. Entonces, si en algún paso de esta forma de construir, repito, o sea, si tengo la suerte de que xk más 1 es igual a xk, listo, terminé. Ahí tengo esa función, es solución de la ecuación integral que quiero. Ahora, en principio eso no va a pasar nunca, pero esta sucesión de funciones va a converger, va a tener límite, y ese límite va a ser solución de esto. ¿Ok? Perdón, Julio, no sé por qué se me ocurre los polinomios de Legendre. ¿Puede ser eso? ¿Tiene algo que ver? ¿Que convergen a un punto? Sí, bueno, es como la serie, si quieren, si les gusta un poco eso, es como los polinomios de Legendre que convergen a la función correspondiente, es como los polinomios interpoladores y convergen a la función correspondiente donde uno interpola, es como las series de Fourier, cuando uno descompone en senos y cosenos una de estas señales de onda, y eso converge a lo que uno quiere.
Es esa misma historia, pero en este caso particular son las funciones obtenidas así. Estas xk más 1, xk no son ni senos ni cosenos, ni tienen una forma particular, ni tienen por qué ser un polinomio en general. Son una cosa que quién sabe lo que es, porque la f chiquita es una función espantosa. La f chiquita es una cosa Lipschitz, pero puede ser la e a la x por el seno de t por 3 coseno de t cuadrado. Y es eso, no me importa lo que sea. Con tal de que sea Lipschitz, esto va a andar. ¿Bien? Gracias. Pero efectivamente lo que queremos es que la sucesión de funciones que uno se va construyendo converja en todos los test del intervalo a una función y que esa función va a ser solución. Porque fíjense que si estas convergen y tomo límite de los dos lados del igual, del lado izquierdo del igual me queda x de t, del lado derecho del igual me va a quedar la integral de f de s x de t más psi. Entonces, ese límite va a ser solución de la ecuación integral que queremos, de esta cosa que queremos ahí. ¿Bien? Entonces, todo el objetivo en la vida es probar que esta sucesión de funciones continuas converge uniformemente en algún intervalito, en algún tau menos lambda, tau más lambda. Y si eso pasa, por convergencia uniforme, la integral entre tau y t de la f chiquita con xk va a tender a la integral de la f de s x de s, y por lo tanto vamos a poder tomar límite en el lado derecho, límite en el lado izquierdo, porque el lado izquierdo directamente xk tiende a x, esta integral tiende a la integral entre tau y t de la f de s x de s, el psi está fijo, no me molesta, tomo límite de los dos lados, y obtengo que el límite es una solución de la ecuación integral correspondiente. Y entonces estoy muy feliz porque lo que tenemos es, ese límite es la solución buscada, es lo que queríamos, lo que nos dice el teorema que tenemos que encontrar, y además tenemos un método para construirnos una sucesión de funciones que aproximan a la solución verdadera. Ahora, el método es tramposo. ¿Por qué quiero decir que el método es tramposo? Bueno, el método es tramposo porque en cada paso, para saber cuál es la función siguiente a partir del anterior, tengo que calcular la primitiva de lo que tengo adentro. Y la primitiva de lo que tengo adentro no siempre va a ser una cosa fácil de calcular, puede ser un espanto para calcular. Sin embargo, uno podría aproximar numéricamente la integral que uno tiene acá adentro, aproximar esto, y obtiene una función que aproxima la verdadera solución. Obtiene algo que aproxima la verdadera solución. Entonces, este método de construirse una sucesión que converja uniformemente a la verdadera solución de mi problema, lo que me da además es una forma de aproximarlo numéricamente. Esto se puede programar adentro de una maquinita computacional. Profe, ¿y hasta qué punto haces la sucesión? No, para tomar límite hasta infinito. Yo quiero todos los términos, quiero tomarle límite. Ah, ok. Disculpe. Sí, no, esto no se detiene. Esto aproxima la solución, se acerca tanto como quieras, converge uniformemente, converge. Tiene límite, quiero calcular el límite. El límite de esta sucesión xk es la verdadera solución, es la solución que estamos buscando. Pero lo que tengo que asegurarme es de que tenga límite. Disculpe, no sé si... No entendí bien el por qué converge. O lo vamos a No, probar. todavía no dije por qué converge. Ah, perfecto. Dice, si probamos, hay que probar que converge, pero si probamos que la sucesión de funciones converge uniformemente en algún intervalito pequeño, yo digo, siamo pronti, estamos listos, el límite que obtengamos, el límite uniforme de estas funciones va a ser una función continua, límite uniforme de funciones continuas es una función continua, y esta función continua resulta ser solución de mi ecuación integral esta de acá. Y entonces, siamo pronti. Entonces, toda la historia de la prueba es probar que esta sucesión construida así converge. Dale. Disculpa que te interrumpí. ¿Sí? ¿Podrías decir por arriba qué es convergencia uniforme? Porque en taller todavía no llegamos ahí. Convergencia uniforme es lo siguiente: una sucesión de funciones xk converge uniformemente a una función x si para cualquier t en el intervalo correspondiente
xk de t menos x de t en módulo es menor que epsilon a condición de que k sea mayor o igual que un k0. Ok, buenísimo. Y con esa convergencia uniforme, vos decís que se tiene esta propiedad, que asumo que tampoco la vamos a probar, pero esto del integral es algo que se puede probar con esta convergencia Sí, uniforme. que lo podemos probar enseguida o lo pueden probar ustedes mismos. En la prueba lo vas a ver cómo se calcula esta diferencia entre integrales y está todo bien. Pero sí, si Joya, preferís, gracias. si preferís otra forma, que es la misma forma de poner el converge uniformemente, lo que podés decir es que el máximo para t en el intervalo entre tau menos lambda y tau más lambda del módulo de xk menos x de t, ese máximo es menor que epsilon a condición de que k sea mayor o igual que un k0. Y la definición es, para todo epsilon existe un k0 tal que si k es mayor o igual que k0, entonces el máximo en todo el intervalo de la diferencia con módulo entre xk y x, eso es menor que epsilon. ¿Bien? Muy bien, entonces, Buenísimo, gracias. démosle para adelante. Y entonces lo que necesitamos es que converja uniformemente en algún intervalito tau menos lambda, tau más lambda. Muy bien, para ver que converge uniformemente en algún intervalito tau menos lambda, tau más lambda, para qué es lo que uno hacía en sus viejas épocas de sucesiones, para saber si una sucesión converge. Si una sucesión converge, es sí, solamente sí, las sucesiones de Cauchy. Entonces probemos que esta sucesión de funciones xk es uniformemente de Cauchy. ¿Y esto qué significa? Y está la definición, es que para todo epsilon mayor que 0, hay un k0 de manera tal de que si k y j son más grandes que k0, para todos los t's adentro del intervalo se cumple que xk de t menos xj de t, dos términos cualesquiera de la sucesión, con índice suficientemente grande, distan menos que epsilon. ¿Bien? Y eso es lo mismo que pasaba con sucesiones comunes, con sucesiones A sub n. ¿Cuándo una sucesión era convergente? Bueno, era convergente cuando era una sucesión de Cauchy. ¿Qué quería decir una sucesión de Cauchy? Gran matemático francés, también gran ídolo mío. No sé cómo se llamaba, creo que era Agustín de Cauchy. Bueno, ejercicio, buscar en Wikipedia o en cualquier lado así cuál era el nombre de pila de Cauchy, matemático francés, Cauchy. Este amigo Cauchy dice que una sucesión es de Cauchy cuando la diferencia entre dos términos de la sucesión cualesquiera están muy próximos a condición de tomar el índice suficientemente grande. Eso quiere decir todos los términos que tengan índice suficientemente grande están todos muy próximos entre sí. Y tan próximos como uno quiera a condición de tomar el índice suficientemente lejos, suficientemente grande. La diferencia entre sucesiones comunes y sucesiones de funciones, para convergencia uniforme, es que esta proximidad tiene que ser uniforme en t, tiene que ser para todos los t del intervalo correspondiente al mismo tiempo. Para todos los t que uno quiera elegir acá adentro, va a hacer que esta diferencia sea pequeña. ¿Bien? Entonces, teorema, que es el mismo teorema que vale para sucesiones comunes, dice, si una sucesión es uniformemente de Cauchy, es convergente, tiene límite. Y lo mismo pasa para funciones, y es uniforme porque la condición de Cauchy es uniforme en t. Es para todos los t's en el intervalo. Bien, entonces, lo que hay que probar en realidad es esta porquería de acá. Hay que probar que dos términos cualesquiera de mi sucesión de funciones están próximos a condición de elegir los índices que van acá abajo suficientemente grandes. Muy bien. Empecemos, para hacer eso, empecemos restando no dos cualesquiera, sino dos términos consecutivos de nuestra sucesión de funciones. Fíjense que lo que tengo acá es un xk menos un xj, y el k y el j no tienen por qué ser uno el siguiente del otro, el consecutivo al otro. Son dos términos cualesquiera más grandes que un k0. Bueno, yo digo, empecemos tratando de que esto sea chico,
pero no para dos términos cualesquiera, sino para dos términos que sean consecutivos dentro de nuestra sucesión. Para un xk más 1 y un xk. Entonces, ¿cuánto valía xk más 1? Xk más 1 era el xi más la integral del xk. Y el xk era el xi más la integral, pero acá poníamos el k menos 1. Porque esa era la forma de definirlo. A partir del anterior sacábamos el siguiente. A partir del anterior sacábamos el siguiente. Muy bien, ahora los resto. Si resto xk más 1 menos xk más 1 menos xk de t, el xi se va, porque resté. Y lo que me queda es la diferencia de las dos integrales, que es la integral entre tau y t de la diferencia entre este que tiene xk y este que tiene xk menos 1. ¿Qué ganamos restando? Lo que ganamos restando es acá tengo la diferencia entre xk más 1 y xk, pero del otro lado, adentro de la integral, tengo una diferencia que involucra a xk y a xk menos 1, que involucra a los términos anteriores en mi sucesión. Muy bien, acotemos, pongámosle módulo, y digamos el módulo de la diferencia es menor o igual que el módulo de la integral, pero el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo dentro. Entonces puse el módulo dentro de la integral, bueno, pagué el precio de pagar una desigualdad, menor o igual. Y ahora, en este punto, y este es el punto clave de la demostración donde se usa la condición de Lipschitz y sin Lipschitz no te sale, no funciona igual, es que uno usa que hay una constante L de manera tal de que f de S algo menos f de S otro algo es menor o igual que la diferencia de los algos. Entonces, esto es menor o igual que una constante L por la integral de xk menos 1 en S, y esto lo tengo que integrar de ds y con el módulo, con los palitos de módulo. ¿Bien? Muy bien, ahora pensemos en el máximo posible de estas diferencias para todos los t posibles en el intervalo entre tau menos lambda y tau más lambda. Si hacemos eso, esta diferencia entre xk menos 1 es menor o igual que el máximo entre xk y xk menos 1 para todos los t posibles en el intervalo este. ¿Bien? Porque lo que tengo acá adentro es algunos de estos. ¿Por qué dijiste ese lambda, profe? Ahora, porque quiero un medio acá. Ah, ok. Ahí viene el un medio. Calma. ¿Por qué quiero un medio? Ahora se va a ver incluso para qué quiero un medio. Pero hasta ahora yo digo que lo que tengo adentro, el xk menos el xk menos 1, digo que es menor o igual que el máximo de estas cosas. Bueno, el máximo de estas cosas lo integro entre tau y t, lo que me queda es algo que es más chico que t menos tau. La constante L es la misma L que tenía delante, y ahora del otro lado, tomando máximo del lado izquierdo, lo que me queda es el máximo de la diferencia entre xk más 1 y xk. Bueno, ahora t menos tau es más chico que lambda, porque el t es uno cualquiera que esté adentro del tau menos lambda, tau más lambda, así que t menos tau, t menos el medio del intervalo, es más chico que lambda. Bueno, ahora lambda por L es más chico que un medio. Esta desigualdad lo único que dice es que L por lambda es más pequeño que un medio. ¿Bien? Entonces, el máximo de las diferencias entre un término k más 1 y un término xk con módulo, en el intervalo este que a mí me interesa, es menor o igual que la mitad de la anterior. Cada vez que uno avanza un pasito en k, hace, en vez de k más 1, la diferencia con el término anterior de la sucesión se achica a la mitad. Porque la diferencia esta con k más 1 es más chica que la mitad del término anterior. Y eso es lo que dice esta desigualdad buenísima. Esta desigualdad mágica lo que dice es cada vez que vos avanzás un paso más con tu sucesión de xk y mirás la diferencia entre un término y el anterior, esa diferencia se achica por lo menos por 2, se achica a más de la mitad de la diferencia que tenías antes. Si antes tenías esta diferencia, en el siguiente paso tenés esta, en el siguiente tenés esta, en el siguiente y enseguida se te hace muy chica.
Muy bien, entonces, eso mismo es lo que escribí acá. Lo único que uno tiene es que MK, el máximo de la diferencia entre uno y el anterior, cumple que el MK más 1 es menor o igual que un medio del MK, que es justo lo que teníamos acá. Es menor, este es el MK más 1, menor o igual que un medio, la mitad del MK. Muy bien, MK más 1 más chico que la mitad del MK, la mitad del MK es más chico que la mitad del MK menos 1, así que acá me queda menor o igual que un cuarto MK menos 1, menor o igual que un cuarto por un medio es un octavo MK menos 2, 1 sobre 16 MK menos 3, etc. Así que si sigo iterando eso, me queda que el MK, el término K, la diferencia en K es menor o igual que 1 sobre 2 a la K menos 1 por el M1, la diferencia entre el X1 y el X0. Este M1 está fijo y no depende de K. Es un número, que sea, podrá ser 800.000, pero no depende de K. Cuando K es suficientemente grande, esta cosa es muy pequeña. Enormemente pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿terminamos con eso? La respuesta es no, todavía no llegué, porque lo que conseguimos es una cosa muy pequeña, esto puede ser menor que epsilon si queremos, pero lo conseguimos entre un término y el siguiente, entre el K y el K menos 1. Y lo que decía nuestra propiedad de convergencia uniforme es que lo queremos entre dos términos cualesquiera, a condición de tomar el índice grande, pero este no tiene por qué ser el siguiente de este. No tienen por qué ser uno el siguiente del otro. Pero conseguimos algo, conseguimos que la diferencia entre uno y el siguiente sea más chico que el 1 sobre 2 a la K. Y el 1 sobre 2 a la K, el 1 medio a la K, es impresionante porque la serie converge. Entonces, hagamos la cuenta con cariño y digamos, ¿cuánto vale ahora XK menos XJ? XK menos XJ es sumo y resto el anterior y el siguiente. Es XK menos 1 más XK menos 1 menos XK menos 2 más XK menos 2 menos XK menos 3 más XK menos 3 menos XK menos 4, así hasta el último, y el último es el que tiene J. Entonces, lo que me queda es esta suma de la suma telescópica, de una que se anula con el otro. ¿Bien? Muy bien. El módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos, meto el módulo adentro y ahora tomo máximo. La diferencia en un t cualquiera es menor o igual que el máximo y el máximo lo había llamado m. Cada uno de estos términos es menor o igual que el 1 sobre 2 al índice correspondiente. Esa es la desigualdad anterior que teníamos acá. Es menor o igual que 1 sobre 2 al índice que tengo acá abajo menos 1 por el M1. 1 sobre 2 al índice que tengo ahí abajo, el M1 que sale afuera de la suma, y me quedó esto. Bueno, ahora simplemente esto, el 2 a la K no depende del índice L de la suma, lo saco afuera, 1 sobre 2 a la K por esta suma, y esta suma converge. Esta suma es sumable, sumo hasta infinito y me queda m 2 a la K menos 1 porque la suma da un medio. Justo. Muy bien, entonces, dado un epsilon, elijo el K0 de manera tal de que esta cosa que tengo acá, sea menor que epsilon, y eso lo puedo hacer porque el 2 a la K0 menos 1 lo hago tan grande como yo quiera, así que esta fracción lo hago tan pequeña como yo quiera, de condición de elegir el K0, y entonces para cualquier par de índices K y J más grandes que K0, lo que tenemos es que el XK menos el XJ es más chico que epsilon. Y eso vale para todos los T's en el intervalo tau menos lambda, tau más lambda, y este intervalito es el intervalo donde yo puedo afirmar, donde yo pude decir que estas diferencias son más chicas que el 1 medio por el máximo de los anteriores. O si quieren, donde yo puedo poner este 1 sobre 2 a la K con el M1, donde las diferencias entre dos consecutivos se acercan a más de la mitad
del anterior. Y eso no lo pude hacer en todos lados, lo pude hacer solo en un intervalo pequeño, con lambda pequeño y pequeño dependiendo de la constante de Lipschitz que aparece en la función f. Bueno, no importa, pero si la f es pequeña, es Lipschitz, existe una tal constante, hay una tal constante que puede ser 800 millones, no importa, el lambda podrá ser 1 dividido por, en vez de 800 millones, 1.600.000 trillones o lo que sea, puede ser muy pequeñito, pero para ese lambda muy pequeñito tenemos esta propiedad de que cada vez reduzco por la mitad y que entonces estas diferencias son pequeñas, tan pequeñas como uno quiera, a condición de elegir los dos índices suficientemente grandes. ¡Ay! Dura es la vida. ¿Dudas? ¿Bien? Durísima esta demostración. Pero buenísima. ¿Qué tan necesario es más o menos saber por dónde va la demostración? ¿O lo importante es simplemente quedarse con el resultado? Fundamental para todo. O sea, en la práctica, en la vida, van a usar el resultado, pero en el negocio matemático vale la pena saber la demostración. ¿Y por qué vale la pena tener alguna idea de la demostración, por lo menos? Primero, para saber dónde uso la condición de Lipschitz, porque si a mí vienen y me dicen, Julio, mirá, yo tengo un teorema buenísimo, este teorema, que pide que una función sea Lipschitz, que es una condición estrambótica, porque no me digan que es una condición amable, es una condición fea de escribir, por lo menos. Y es una condición distinta a las condiciones usuales. Entonces me dicen, bueno, tengo una condición extraña, condición de Lipschitz en un enunciado, que me dice que existe una solución de la ecuación correspondiente. Y digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué uno está haciendo esto para pedir esto de acá? Para saber esto de ahí que no tiene nada que ver con lo anterior. Bueno, el por qué está dentro de la demostración. No es una condición pedida al azar, es la condición que hace falta para que esta demostración funcione y camine como es debido. Y el otro truco, el truco de cambiar a una ecuación integral, es buenísimo. ¿Por qué? Porque te permite construir esta sucesión de aproximaciones, y les vuelvo a decir, en esta sucesión de aproximaciones, este xk, uno posiblemente no lo pueda calcular exacto, pero a este xk sí lo puedo tratar de aproximar numéricamente. Puedo tratar de hacer algo para que encontrar una función xk que no sea la xk correcta, pero que sea parecida. Y con eso, si el k es suficientemente grande, como converge uniformemente, si el k es suficientemente grande, lo que tenemos es algo muy parecido a la verdadera solución. Entonces, bueno, esta prueba, que es una prueba dura y de lucha matemática, te da el por qué la condición de Lipschitz es una condición razonable o es una condición buena para pedir en este teorema. Porque si no haces la prueba no te vas a dar cuenta nunca de por qué lo estoy pidiendo. Y te da una forma, esta, de construirte una sucesión de funciones que aproximan a tu verdadera solución. Y esta sucesión de funciones, de alguna manera te sirve para encontrar soluciones aproximadas. Vos no sabés si el cohete llegó a la Luna o no llegó a la Luna, no sé, porque no sé resolver. Soy tan torpe que no sé calcularte la solución exacta de esta ecuación diferencial. Bueno, pero me decís, te la puedo calcular con error menor que 1 centímetro. Está bien, si la cuenta con error menor que 1 centímetro me dice que el cohete está en la Luna, bueno, es que el cohete llegó, porque no le puedo pifiar por 1 centímetro. Y ya está. Adiós. Felicidad y alegría, mi cohete llegó a la Luna. ¿Bien? Si esta cosa te dice cuál es el valor de las acciones en la bolsa de Tokio, y vos no sabés calcular la solución exacta, pero sabés calcularla con error menor que 1 centavo de yen, bueno, dale para adelante, comprá o vendé, porque tu error es tan pequeño que no te importa al final. Si vendiste o compraste con 1 centavo más o con 1 centavo menos, no. Fiesta. ¿Bien? Entonces,
esta demostración es interesante por dos cosas. Una, porque te muestra dónde está la condición que estás pidiendo, por qué esta condición es una condición útil para pedir, y después, porque el mismo esquema de la demostración te da un método numérico para aproximar soluciones. Te da una forma de aproximar soluciones. ¿Bien? ¿Good? ¿Sigo? Perfecto. ¿Sí? Julio, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Dale. Cuando me perdí un poco cuando tomás el L, no cuando tomás el L, perdón, sino cuando tomás el delta, una vez que fijas ese delta, ¿cómo haces la cota esta de los máximos? O sea, ¿cómo pasas de tener el máximo de xk más 1 El al lambda otro? Este. Claro, Yo, ese mismo. acá dentro de la integral tengo xk menos xk menos 1 evaluado en un s, y el s está entre tau y t. Pero este t es uno que está entre tau menos lambda y tau más lambda, así que todos los s que tengo acá dentro están también entre tau menos lambda y tau más lambda, porque están todos adentro del mismo intervalo. ¿Está bien? Entonces, todo lo que pongo adentro de la integral es menor o igual que el máximo de todas las posibles diferencias con el t en este intervalo. ¿Bien? Porque todo lo que estoy poniendo acá, todas estas diferencias en cualquier s que esté poniendo entre t y tau, bueno, es más chico que este máximo. Ah, perfecto, es como que tomás y lo multiplicás por el intervalo, pues es como si tomás el rectángulo, digamos. Eco. Ahora multiplico por Ok, el intervalo, claro. porque lo que me queda es el máximo integrado acá adentro, multipliqué por la longitud del intervalo, la L que tenía afuera es la misma L que tenía afuera. Bueno, pero ahora si todo este lado derecho es menor o igual que todo esto que te estoy pintando en azul o en verde, el lado izquierdo, que depende de t, es más chico que todo esto. Bueno, el máximo de todos los t del lado izquierdo es menor o igual que esta cosa que pinté. Y ya está. Ok, y otra pregunta. Para hacer esta cota, ¿es ¿Sí? completamente necesario que sea Lipschitz? Es decir, ¿no se podría pedir nada similar pero un poco más débil? O sea, ¿es condición necesaria Lipschitz? O capaz más adelante hay cosas que le puedo pedir un poco más tranqui. No, es condición necesaria para que esta prueba camine. Porque vos fijate que lo que estás haciendo es que f de xk menos f de xk menos 1 es menor o igual que una constante xk menos xk menos 1. Vos querés sacar esta diferencia, xk menos xk menos 1. ¿Está bien? Y querés Claro, sacarte sí. de encima la f. Lo que te molesta es la f. Sí, claro, está bien. El Lipschitz te saca la F. Te lo deja nada más por las diferencias del intervalo. Está bien. Eso. Y es justo esa condición. Lipschitz lo que te dice es, sacate de encima la f y dejá justo las diferencias. ¿Está Buenísimo, bien? gracias. Ahora, podés pedir una cosa que es más fácil de calcular. En lugar de calcular Lipschitz, vos podés decir, agarro una función que sea derivable, acá está, agarro una función que sea derivable con derivada acotada, es Lipschitz. Entonces, para todas las funciones que sean derivables con derivada acotada, el teorema aplica. Y es más fácil verificar esto que verificar que sea Lipschitz. Pero la condición posta para que el teorema funcione es Lipschitz. ¿Bien? Ahora, observación, el teorema no es un sí solo sí, ¿eh? No es tiene solución si y solamente si la función es Lipschitz. El teorema dice, si la función es Lipschitz, entonces tiene solución. ¿Bien? Pero la condición esta de Lipschitz es condición piola para saber si tiene solución o no. Y la condición más piola para saber si tiene solución o no es derivable con derivada acotada, porque derivar yo puedo derivar. Calculo la derivada y me fijo. Si la derivada tiene derivada en x, derivada acotada, out. No me preocupo, esto tiene solución. Si tuviera una función un poco más complicada, bueno, tengo que mirar si es Lipschitz. Y Lipschitz es posta para que el teorema camine. ¿Bien? Muy bien. Buenísimo. Entonces,
Vamos un poco más y suframos, porque todavía falta del sufrimiento, todavía hay que sufrir un poco más. Siguiente paso. Dice, agarremos un par de soluciones, dos soluciones de la misma ecuación diferencial. X1 y X2 en algún intervalo de tiempos que sean solución de la misma ecuación diferencial, de x' igual a la misma f de xt, o de tx. La f chiquita es la misma, pero las dos soluciones son dos soluciones distintas. Las dos soluciones, en el instante de tiempo tau, valen dos cosas diferentes. Valen si1 y si2. Tengo dos condiciones iniciales distintas, y lo que dice el teorema es, bueno, si las dos condiciones iniciales están próximas, si 1 menos si 2 es pequeño, entonces las dos soluciones están próximas, x1 de t y x2 de t están próximos para todos los t's donde están definidas las dos soluciones, estas dos soluciones están definidas en este intervalo, y hay una constante adelante, y la constante depende solo de la longitud del intervalo que estamos poniendo, depende solo del eta que estamos poniendo ahí. O sea, ¿y por qué es importante esto a la hora de hacer ciencia? Porque es útil a la hora de que uno tenga un modelo que represente algo con una ecuación diferencial. Bueno, porque la condición inicial del problema no es algo conocido totalmente, no sé qué, es algo que uno va y mide. Cuando uno dice x de t es la temperatura en este punto, voy, lo mido con un termómetro y digo, hoy, en este momento, en este instante, acá tengo 18 grados, o 15 grados, no sé a cuánto estamos ahora. ¿Está bien? En este punto, en la punta de mi dedo, tengo tanta temperatura. Si la temperatura evoluciona según esta ecuación diferencial, lo que yo medí, los 18 grados o los 20 grados que yo medí, dependen de mi instrumento de medición y tienen un cierto error. Eso quiere decir que si viene otro, si viene el amigo de la ventana, o si viene cualquiera que venga y me diga, no, Julio, yo me di otra cosa, bueno, pero me dio parecido, en realidad no me dio 18 grados, me dio 18,1. No te preocupes, si calculás la solución que corresponde a la condición inicial 18 grados, o calculás la solución que corresponde a 18,1, estas dos soluciones van a estar próximas a condición de que la medición sea suficientemente precisa. Y sin eso, tiro el modelo porque no me sirve para predecir nada. Si uno no tiene continuidad respecto de las condiciones iniciales, esto no me va a permitir predecir cuál va a ser el futuro de mis cosas, porque uno que mida y otro que mida distinto, con un instrumento de medición mal calibrado o diferente, me lleva a conclusiones notablemente distintas, me lleva a encontrar valores completamente diferentes de mi solución. La respuesta es no. Esto va a ir bien si miden con un instrumento de precisión con la suficiente precisión, las soluciones que después calculen van a ser próximas. Y eso da una sensación de tranquilidad en el corazón enorme. ¿Bien? Si no les gusta la cosa experimental, piensen simplemente en matemática pura. Lo que nos interesa es una cierta continuidad de las soluciones respecto de su condición inicial. ¿Bien? Respecto de dónde pongo el punto inicial de donde parte mi solución. Muy bien. Probemos eso. Agarremos esta cosa de continuidad respecto de las condiciones iniciales. ¿Cómo hago para encontrar continuidad respecto de las condiciones iniciales? Me fijo en la misma idea de la prueba anterior. Digo, bueno, la x1, por ser solución de la ecuación diferencial con condición inicial si1, va a ser una solución de la ecuación integral correspondiente. Y la ecuación integral correspondiente tenía x1 igual al xi1 más la integral del x1 de este lado, de la f del s x1 de s. Para x2, lo mismo. x2 de t va a ser solución de la misma ecuación integral, solo que en vez de xi1 voy a tener xi2 porque tenía otra condición inicial en el tiempo tau. Muy bien, pero entonces puedo restar. Hago la misma historia de antes. Paso la ecuación integral y resto. x1 menos x2
Ahora los psi1 y psi2, cuando resto no se van, pero me queda psi1 menos psi2, más la integral de la diferencia de las f's. Esta línea es la misma línea que teníamos en la demostración de existencia de solución. ¿Dónde estoy? Acá. Solo que me aparece una cosa más, porque psi1 y psi2 no son el mismo valor psi que antes se iba, se cancelaba, sino que ahora son dos distintos. Bueno, psi1 menos psi2. Acá aparece la diferencia psi1 menos psi2 entre los valores iniciales de las dos soluciones x1 y x2 correspondientes. Muy bien, metámosle módulo, pac, pac, metamos el módulo de la suma y metamos el módulo adentro de la integral, y cuando metemos el módulo adentro de la integral, usemos de nuevo la condición de Lipschitz, que sigue estando ahí, sigue pegándonos como corresponde. ¿Qué nos queda? Nos queda que el módulo de psi1 menos psi2, de x1 menos x2, es menor o igual que psi1 menos psi2, más la constante de Lipschitz, la integral del x1 menos x2 adentro. Y ahora hay un lema, este super lema, el lema de Gronwall. Gronwall debe ser inglés, seguro. Y no sé qué debe ser un constructor de paredes, un albañil. El albañil inglés dice, lema de Gronwall, que vale en general. Dice, si tengo una función g positiva, muy bien, la función x1 menos x2 en módulo es una función positiva. De manera tal de que g de t sea menor o igual que a, que un número, psi1 menos psi2, más otro número, L, por la integral entre tau y t de g de s de ds. La integral de la g de s de ds, ¿correcto? Este mismo formato es el mismo formato de la desigualdad que tengo arriba. Si a la función g, si pongo como g x1 menos x2 en valor absoluto, en módulo. Muy bien, lo que dice el lema de Gronwall es que entonces la g es menor o igual que a por una exponencial, e a la b por t menos tau. Eso quiere decir no solo que la g está acotada, sino que además está acotada en términos de a, que es lo que uno quiere. Está acotada por algo que tiene psi1 menos psi2. Asumamos el lema de Gronwall durante 2 minutos y después probemos el lema de Gronwall. Si uno asume el lema de Gronwall, dice, bueno, tomo g de t como la diferencia, x1 menos x2 en valor absoluto, y el lema de Gronwall nos dice, x1 menos x2 es menor o igual que a más por e a la b por t menos tau. Bueno, esta cosa, t menos tau, es más chico que eta menos tau, porque la t está entre tau y eta, o sea que lo que tengo acá delante, esta exponencial, es algo que solo depende de la longitud del intervalo que estamos considerando. No es para siempre, pero depende de la longitud del intervalo que estamos considerando. Y el a que aparecía en el lema de Gronwall, este a es la diferencia psi1 menos psi2. Este es este a. Entonces nos quedó psi1 menos psi2 por una constante de eta. Y esto vale, esta desigualdad de acá vale para cualquier t en el intervalo que nos interesa, porque esto lo hago para todos los t's en el intervalo que tenemos, y siamo pronti. Estoy italianísimo hoy, lo siento muchísimo. Mis antepasados Rossi se deben estar revolviendo en la tumba por lo mal que pronuncio el italiano. Pero bueno, paciencia. La única excusa que tengo es que soy 4ª generación de argentinos. No era mi abuelo ya era argentino, todos mis 4 abuelos son argentinos. Es mi bisabuelo el que se vino de Italia hace muchos años. Entonces, Una pregunta, estoy más o menos profe. situado. Sí, Esa eta, que es como una N, ¿de dónde salió? es la longitud del intervalo donde estamos mirando las dos soluciones. Estas x1 y x2 están en algún intervalo entre tau y eta. Estás mirando en un intervalo dado, ese. En ese intervalo hay una constante que depende de la longitud del intervalo, del cual es el eta en el cual estoy mirando mis soluciones. No en cualquier lado. ¿Bien? Perfecto, gracias. Esta constante que aparece acá no es la misma si quisiera un intervalo más grande. Si quiero un intervalo más grande, la constante puede ser más grande y estoy
más complicado porque tengo que elegir las condiciones iniciales más cercanas, digamos, o tengo que medir mejor. Si quiero predecir para tiempos infinitamente largos, no voy a poder. Si quiero predecir de acá hasta dentro de 1000 años, bueno, más vale que la condición inicial, más vale que esta xi inicial, lo que mida hoy, lo mida con una precisión muy buena, porque la constante esta puede ser muy grande. Y la constante esta puede ser muy grande porque vos fijate qué te queda como constante, te queda una exponencial. Entonces, si esta longitud del intervalo, este t menos tau, es muy grande, la exponencial es muy grande. O si la función tuviera una constante de Lipschitz muy grande, esta constante es enormemente grande. Entonces, acá podés tener un 800 millones. Pero eso quiere decir que si medís tu condición inicial con error menor que 1 dividido por 800 millones, bueno, tus soluciones quedan cerca a tamaño 1. Bien, no está tan mal. Incluso esta cuenta te dice, de alguna manera, con cuánta precisión tenés que medir tus condiciones iniciales de manera tal de tener soluciones próximas. ¿Cuán próximas? Bueno, esto próximo. ¿Good? ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿qué nos queda por hacer? Lo que nos queda por hacer es demostrar el lema de Gromwald, porque esto funciona bien cuando uno hace la cuenta y asume que el lema de Gromwald funciona. Demostremos el lema de Gromwald. Para demostrar el lema de Gromwald, miremos la integral. Teníamos en Gromwald, repito el enunciado decía, tengo una g chiquita que es menor o igual que a más b por la integral de la g chiquita. Bueno, en lugar de mirar la g chiquita, voy a mirar la integral de la g chiquita, y esa la voy a llamar g grande. Si g grande es la integral de la g chiquita es la derivada de la g grande, porque la g' es poner la t donde dice gds. Entonces lo que dice la desigualdad es que g' es menor o igual que a más b por g grande. Es g', que es la g chiquita, es menor o igual que a más b por la g grande. Muy bien, g' es menor o igual que a más b por g grande, tiro el b por g grande del otro lado de la desigualdad y me queda g' menos b por g grande menor o igual que a. Hasta ahí no hice ninguna trampa. Ahora viene el pequeño truco, y el pequeño truco es multiplicar por una exponencial, por la e a la menos b t menos tau. Si multiplicamos por e a la menos b t menos tau, lo que nos queda es que la derivada del producto de e a la menos b t menos tau por g grande, ¿qué es esta derivada del producto? La derivada de un producto es la derivada del g grande por este sin derivar, e a la menos b t menos tau por la g grande prima, y después viene la derivada del e a la menos b t menos tau por la g grande sin derivar. La derivada del e a la menos b t menos tau es menos b por e a la menos b t menos tau por la g grande sin derivar. Saco factor común, e a la menos b t menos tau, me queda por g' menos b por g. Y este g' menos b por g es justamente el que tenemos acá, g' menos b por g. Ese es menor, este paréntesis es menor o igual que a, me quedó que la derivada de todo este producto es menor o igual que a por e a la menos b t menos tau. ¿Bien? Muy bien, ahora integro. Integro entre tau y t a ambos lados de la desigualdad. Si integro la derivada, si integro una derivada, lo que me queda es la función de adentro evaluada en los extremos, evaluada en t y evaluada en tau. Bueno, pero la g grande en tau vale 0, porque la g grande es la integral entre tau y t de la g chiquita, g grande de tau es la integral entre tau y tau, 0, y se acabó la historia, no hay problema con eso. Esta es 0, entonces todo lo que me queda cuando calculo la integral es esta cosa evaluada en t. Es e a la menos b t menos tau por la g grande de t. Y del otro lado, integré. Me queda a por la integral entre tau y t de lo que tenía antes, esto, integrado de ds.
Calculamos la integral, la primitiva es fácil, y me quedó menos a dividido por b por esta cosa, que es la primitiva de esta función evaluada en t menos evaluada en tau. Evaluada en tau me queda un 1, evaluada en t me queda esta cosa. ¿Bien? Muy bien. Ahora, esta desigualdad está muy bien. ¿Por qué está muy bien? ¿Por qué uno dice, ah, ya ganamos algo? Bueno, porque antes, en el renglón anterior, en la línea anterior, teníamos una desigualdad también, pero que involucraba la g' y la g. Tenía la derivada de la g dando vueltas. Cuando llegué hasta acá, tenemos una desigualdad también. La desigualdad luce más espantosa, es más horrible, pero ya no tiene derivadas de g dando vueltas. Es solamente la g multiplicada por algo menor o igual que algo. Dale, pregunte. ¿Qué pasó con la integral de la izquierda? O sea, del lado izquierdo. La integral del lado izquierdo es la integral de una derivada. Acá tengo la derivada, tengo la prima. Ah, quedó la primitiva, ok. Eso, la integral de una derivada es la función que tengo adentro, este producto, evaluado en los extremos. Evaluado en t, me queda este, y evaluado en tau, no me queda nada, porque la g de tau vale 0, así que el producto este, evaluado en tau, no está. Perdón, me perdí un toque con lo de que g evaluado en tau vale 0. ¿Eso de dónde sale? La g grande era la integral entre tau y t de la g chiquita. Cuando t es igual a tau, me queda la integral entre tau, y eso es Perfecto. 0. Ahí ¿Bien? va. Buenísimo. Clarísimo, sí, gracias. Great. Great. Más, ¿vamos bien? Entonces, si miran esto, ¿cuál es la ventaja? ¿Para qué hice este trabajo? Este trabajo lo hicimos para conseguir una desigualdad que tenga solo la g grande. La desigualdad anterior que teníamos era una desigualdad con menos letras, pero que tenía la g' y la g grande. Teníamos estas dos cosas mezcladas adentro. Ahora tengo un montón de exponenciales por todos lados, pero tengo solo la g grande. Suelta. Muy bien. Esa es la desigualdad que nos queda cuando uno pasa multiplicando para el otro lado, o si quieren dividiendo, porque tengo un menos, tengo que pasarlo multiplicando, esta exponencial del otro lado del igual. Me quedó esto, y ahora quiero volver a la g chiquita, porque recuerden que el lema del Gronwall, del amigo Gronwall constructor de paredes, decía algo sobre la g chiquita. A mí no me importa la g grande en realidad, yo quiero que la g chiquita sea menor o igual que esto. Bueno, pero tengo la g grande. La g grande la tengo menor o igual que algo. Ok, no preocuparse, la g chiquita es menor o igual que a más b por la g grande. Porque eso es lo que dice la desigualdad originaria, la desigualdad posta, esta. Dice que la g chiquita es menor o igual que a más b por la g grande. Bueno, uso eso, y donde dice g grande, ¿dónde está acá? Acá, donde dice g grande, te lo cambio por a dividido por b por la exponencial menos 1. Esta cosa la pongo donde dice g grande. Me queda que la g chiquita es menor o igual que a más b por a dividido b por esta cosa, y este cociente por esta exponencial es justamente la cota de la g grande que puse acá adentro. Bueno, y ahora estoy tranquilo, el b con el b se va, el más a con el menos a cuando multiplico por el menos 1 también se va, y lo que me queda es exactamente lo que queríamos demostrar, que la g chiquita de t es menor o igual que a por e a la b por el t menos tau. Y eso es justo lo que teníamos en la conclusión del lema de Gronwall. La g chiquita de t es menor o igual que a por la exponencial tal. ¿Cómo se usa esto? Se usa usando la diferencia entre x1 menos x2 con valor absoluto como g chiquita, y usando el a como xi1 menos xi2. Bueno, y el b es la constante de Lipschitz, esta L que aparece acá. Si uno usa el lema de Gronwall, así como está escrito, en esta línea, lo que obtiene es justamente lo que uno quería. Quería que x1 menos x2 en valor absoluto
fuera menor o igual que una constante, que una cosa que depende del t menos tau, depende de la longitud que me estoy alejando en tiempo, por la diferencia de las condiciones iniciales. ¿Bien? Y ahí está la demostración del lema de Gromwald. La demostración del lema de Gromwald tiene truco. El único truco en realidad es darse cuenta de cuál es la G grande. Y una vez que uno mira cuál es la G grande y escribe la desigualdad así, bueno, estirar todo de un lado y multiplicar justo por el factor, justo por el múltiplo, que hace que del lado derecho me quede una derivada pura. Del lado izquierdo, perdón, me quede una derivada pura. Y ahí ya está. O sea, después de ahí, de ahí para abajo es álgebra. Es poner la desigualdad donde uno quiere. Muy bien, entonces, una consecuencia del teorema anterior. Porque la vida tiene consecuencias. ¿Qué dice la consecuencia buenísima del teorema anterior? Dependencia continua respecto a las condiciones iniciales. Dice además que la solución va a ser única. Y eso es doblemente bueno, porque uno dice, si tuviera dos soluciones, ¿con cuál me quedo? Y era el problema de la raíz cuadrada. No, el teorema este te dice, si la función es Lipschitz, vas a tener existencia de solución, dependencia continua respecto de las condiciones iniciales y además unicidad. Tenés todo lo que quieras. Tenés un modelo o una forma de generar modelos para aplicarlos en ciencias de verdad, para poder predecir el futuro de manera razonable, de manera buena, en el sentido de que tenés que hay una solución, tu ecuación va a tener una solución. La solución va a ser única y además va a depender de manera continua de la condición inicial que vas a medir. Estamos bien, estamos en el lugar que queremos. Por lo menos tenemos un objeto matemático que es posible que sirva para algo. Muy bien, entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice, supongamos que tengo dos soluciones con la misma condición inicial, con la misma xi. La solución primera, la x1, está definida en algún intervalo j1. La segunda solución va a estar definida en algún intervalo j2. Me dan dos soluciones. Viene un amiguito y me dice, tengo una solución definida entre -1 y 1. Viene otro y me dice, no, la mía está entre -1/2 y 3. Ok. Me dan las dos funciones, me dicen la fórmula de las dos funciones. Soluciones de la misma ecuación diferencial con la misma f chiquita y la misma condición inicial. Los dos amiguitos me aseguran que su solución en t igual a 0 vale 4. Ok. Entonces lo que yo digo es, en realidad, me están dando la misma solución, es la misma función, en el intervalo común. En el intervalo donde los dos amiguitos, en el pedacito común, donde los dos amiguitos me definieron las dos soluciones, esas dos tienen que ser la misma. Son exactamente la misma. ¿Bien? Entonces, esto da unicidad de la solución posible. ¿Cuántas soluciones puede haber? Puede haber una sola. Porque si tuviera dos, en el intervalo donde las dos estén definidas, en el intervalo común de definición, tienen que ser exactamente la misma. Entonces, si uno quisiera predecir cuánto vale la función, cuánto vale la x a tiempo 1, y uso la solución 1 que me dio mi amiguito, o uso la solución 2 que calculé yo, el valor que voy a obtener es el mismo. Es exactamente el mismo. Y está muy bien que sea el mismo. Porque si fueran dos valores distintos, imposible predecir, imposible usar esto para predecir algo, porque mi amiguito y yo tendríamos una discordancia tal que diríamos no. Son valores distintos, no me sirve. Pero son el mismo. El teorema de unicidad te garantiza que si elegiste la misma condición inicial, en el intervalo común donde estén definidas las dos funciones, que sean solución de la misma ecuación diferencial con la misma condición inicial, bueno, las dos funciones son iguales. En particular, si uno tuviera dos soluciones de la misma ecuación diferencial que están definidas para todo t en R, tendríamos que para todo t en R, si tengo dos soluciones globales, las dos soluciones globales coinciden para todo t en R. O sea que realmente soluciones hay una. Y check. Feliz. Muy feliz de la unicidad. Muy bien.
¿Cómo Diego, demuestro? perdón, Sí, va, una dale. pregunta. ¿No podríamos quedarnos con la unión de los intervalos de J1 y J2? Porque esta función X, o sea, X1 es igual a X2 y las dos funciones están definidas en ambos Sí, intervalos, digamos. O sea, ¿no me podría quedar con la unión? No sé sí, si se entiende. podrías definir una nueva X3 que sea X2 en J2 y X1 en J1. Y esta propiedad que tenés acá, lo que te dice es que esa función J3, X3 está bien definida, porque en la intersección las dos son iguales. Y esa Ok. función X3 extiende a cualquiera de estas dos, a un intervalo más grande. O sea, pero entonces existe la posibilidad de que, por ejemplo, X1 estaba definida en el intervalo J1. Sí, Existe la X1 con posibilidad de que X1 X1 en el cachito definida. de J1 que no pertenece a J2 puede llegar a ser distinta a la otra función La X2. otra ni siquiera está definida ahí. Vos tenés una función X1 que te la da tu amiguito entre -1 y 1. X2 te la doy yo, pero no está entre -1 y 1, está entre -1/2 y 3. ¿Bien? Los dos intervalos están calzados así. Perfecto, sí. Entonces, lo que dice el teorema es, en los puntos comunes, donde vos tenés las dos funciones, son iguales. Ahora, lo que yo te digo es, lo que vos decís, tenés razón, yo podría definir una tercera función que valga x1 en el intervalo J1 y x2 en el intervalo J2. Bueno, esa nueva definición es una buena definición si estas dos coinciden en la intersección, porque te la estoy definiendo de dos maneras distintas en los puntos que están en J1 y en J2. Este teorema te dice, sí, efectivamente, esta X3 es una buena función porque en el intervalo común estas dos funciones coinciden. Y además, esta X3 está definida en la unión de los dos intervalos, está definida en un intervalo más grande. Correcto, todo bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero esa X3, que está definida en un intervalo más grande que cualquiera de estas dos, no es ni X1 ni X2. Coincide con X1 en el intervalo J1, coincide con X2 en el intervalo J2 y además es más. ¿Cierto? Y entonces, si por ejemplo mi X1 estuviese definida a partir de una sola función, o sea, X1 no es una función partida, y X2 también. O sea, cada una de esas funciones está definida por una única función, no como una unión de funciones. En ese Sí. caso, sí coincidirían también en la zona no común de J1 y J2, o puede llegar a pasar que tenga, qué sé yo, Cuidado, ponerle. sí, es cierto lo que decís, pero hay que tener cuidado, porque cuando te dan una función, cuando uno dice x1, está dando x1 y el intervalo donde te da x1. Vos das una función y su dominio. ¿Bien? Vos me decís a x1, yo lo puedo extender más allá del intervalo j1 con la misma fórmula seguramente, porque si tengo la fórmula que acá tengo el seno de no sé cuántos y acá tengo el seno de no sé qué, van a ser iguales, va a ser el mismo seno de 3x, seno de 3x, seno de 3t, seno de 3t. ¿Bien? Y eso me va a dar una solución en un intervalo más grande. Eso es verdad. Pero guarda con cómo es esto. Cuando uno da una solución de una ecuación diferencial, eso por ahí tendría que haberlo dicho de nuevo, démoslo esto de acá. Cuando uno dice esta x chiquita de t, existe una función x chiquita definida en algún intervalo, tau menos lambda, tau más lambda, este de acá. Bueno, lo que te estoy dando son dos cosas. Te estoy diciendo la función y el lugar donde está, de donde sale. Este es su dominio. ¿Bien? Entonces, esta es la misma historia. Si tuviéramos dos funciones distintas, acá, perdón, si tuviéramos dos funciones distintas, con dos dominios diferentes en principio, los dos intervalos J1 y J2 conteniendo al tau, porque son dos soluciones de esto, más vale que tau esté en el dominio donde está definida mi función. Si no, no vale
no puedo calcular xi de tau. Si tengo dos funciones definidas en intervalos que contienen al tau, que sean solución, cada una en su intervalito correspondiente, de la misma ecuación, con la misma condición inicial, lo que te dice el teorema es que en realidad en el intervalo común coinciden. Y lo que yo te digo es que tenés toda la razón y que la apreciación es muy buena, bien, good, muy bien. Vas a poder tener una solución x3, otra función definida en la unión de los dos, en una cosa más grande todavía, que también es solución de la ecuación, que también cumple la condición inicial y que está dada por x1 en el intervalo j1 y por x2 en el intervalo j2. ¿Y por qué esa forma de definir x3 está bien definida? Bueno, porque justamente en la intersección coinciden. ¿Bien? ¿Y por qué esa forma de definir x3 es solución? Bueno, las dos funciones x1 y x2 en tau valen lo mismo, así que la condición inicial la cumplen. Y además, si derivo, voy a derivar x1 o voy a derivar x2, me va a dar f de t x1 o x2. La que sea es la misma en el intervalo común. Entonces, efectivamente, es solución de la ecuación diferencial en todo el intervalo más grande, que es la unión de los dos intervalos, J1 unión J2. ¿Bien? Perfecto, sí. Gracias. Ánimo. Muy bien, hagamos la demostración. La demostración es muy fácil, simplemente pensando en el teorema anterior, en la cosa dependencia de las condiciones iniciales. Tengo que x1 de t menos x2 de t es menor o igual que una cierta constante por la diferencia de las condiciones iniciales. Si 1 menos si 2, pero las dos tienen la misma condición inicial, por eso dice teorema de unicidad. Entonces, como esta es igual a esta, esto vale 0, y lo que me dice es que x1 es igual a x2 en todos los t's del intervalo un poquito para adelante. Bueno, en todos los t's del intervalo un poquito para atrás es la misma cuenta para el otro lado, y estamos listos. Porque x1 de t es igual a x2 de t, la diferencia tiene que ser 0, y la diferencia tiene que ser 0 para atrás. Y la desigualdad esta desigualdad o esta desigualdad de abajo, es justo la desigualdad que teníamos en la dependencia respecto a las condiciones iniciales. Cuando decíamos tiene dos condiciones iniciales distintas, decíamos x1 menos x2 de t es menor o igual que algo por si1 menos si2. Bueno, si si1 es igual a si2, quiere decir que x1 es igual a x2. Y eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Bien? Muy bien. Eso termina la clase de hoy. Hermosísimo cuadro, el puentecito este. Una belleza total francesa. Y es homenaje a Cauchy, ya que Cauchy apareció en esto, un cuadro francés, un cuadro de un francés. Así que muchas gracias por todo, como siempre. Para un minuto detengo grabación y les digo, la clase de hoy, yo lo sé, estoy seguro, porque ya di esta materia otras veces y ya la sufrí en carne propia también, es densa. Mi consejo práctico es, agarren las transparencias, vuelvan a mirar el video, o vuelvan a pensarlo, vuelvan a darle vueltas a la clase de hoy tranquilamente durante la semana, y cualquier cosa, mándenme un correo electrónico. Cualquier cosa que no se entienda, o que yo haya ido muy rápido, o que en alguno de estos pasos no se ve claro, porque acá no sé qué, con la suma, qué pasó con la suma, acá no entendí. Bien, correo electrónico, o consulta, o lo que sea, y si quieren que repita alguno de los pasos en clase, lo repetimos en clase en algún momento sin ningún problema. ¿Bien? Julio, pero mírenlo alguna vez. Dale. Pregunta. ¿En qué vamos a usar este teorema o estos teoremas en la práctica? Y todas estas demostraciones. Lo vas a usar varias veces. Lo vas a usar lo voy a usar en las siguientes clases. Te voy a probar que todas las soluciones de una ecuación diferencial de orden n, por ejemplo, con coeficientes constantes, forman un espacio vectorial de dimensión n. Y que entonces con tener n soluciones linealmente independientes te alcanza. Para eso necesitas existencia y unicidad.
¿Para qué vas a usar existencia y unicidad? Para que todas soluciones de un problema autónomo no se cortan, por ejemplo. Esta cosa de que las curvitas estas no se cortan a sí mismas, eso es esto. Eso es la unicidad de las cosas. ¿Bien? Lo vas a usar para, si tenés una solución de un problema autónomo que en dos tiempos distintos pasa por el mismo punto, en realidad es una solución periódica, por ejemplo. Eso se puede probar gracias a que tenés esto. ¿Bien? Tenés ejercicios en la práctica de este tipo de cosas. Y lo voy a seguir usando en las teóricas posteriores. ¿Bien? O sea, sí, lo voy a volver a usar. Paciencia. Aguanten. Dura lucha. Yo, Sí. una pregunta. Entendí la demostración del teorema sobre la existencia, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, entiendo después cómo probás que esta sucesión efectivamente te sirve, pero ¿se te ocurre cómo es un poco la intuición de por qué uno, teniendo que demostrar esto, agarra y se le ocurre definir esa sucesión de esa forma? Como que una vez que me la das entiendo por qué converge, pero la Sí, idea de definirla así, Sí, te digo ¿por qué se ocurriría? Te digo por qué. Es complicado saber por qué se le ocurriría algo a alguien, pero yo te doy una explicación posible. Cuando pasaste la ecuación integral, vos fijate lo que te queda acá, lo que estás buscando es una función x de manera tal de que x sea igual a toda esta fórmula con x. Entonces, lo que vas a buscar es un punto fijo, una función que cuando le apliques todo este lado derecho quede fija, queda la misma función de este lado. Estoy buscando una función x que cuando yo le aplico la función f, la integro entre tau y t y le sumo xi, me vuelve a dar la misma función x. Eso es un punto fijo de la operación que tengo del lado derecho. ¿Cierto? Una función que cuando yo le aplico todo esto, le hago toda esta operatoria, me vuelve a quedar la misma función. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. Ahora, cuando tenés eso, cuando buscas un punto fijo, hay un teorema muy bueno que se llama teorema del punto fijo de Brouwer, que dice lo siguiente, y yo lo llamo teorema de las Galerías Pacífico. Si vas a Galerías Pacífico, al shopping, ahora no, porque ya no sé cómo está, no sé si se puede, los shopping deben estar cerrados, no sé si todos los shopping están cerrados o no, pero no importa, si vas a un lugar así, en el piso o en el atril de las Galerías Pacífico tenés el plano de la galería, tenés el plano del shopping. Muy bien, ¿qué es el plano del shopping? El plano del shopping es el shopping entero contraído a una cosa más pequeña. Lo que dice el teorema de Brouwer es que toda contracción estricta tiene un único punto fijo. Y el punto fijo se obtiene agarrando un valor inicial cualquiera y iterándole a lo que querés que tenga un punto fijo. Entonces, estas iteraciones funcionan en general para cualquier contracción. Y lo que estás probando con el 1 medio, en realidad el negocio del 1 medio, ¿dónde está el 1 medio maldito? Acá está el 1 medio maldito, es que esta iteración de funciones, este mapa a una función, ¿dónde estoy? Acá. A ¿La una contracción función, acá dónde estaría? ¿Perdón? La contracción acá. En que la diferencia entre estos dos, entre xi tau menos t de un x y un xi tau menos t de otra función, te queda menor o igual que 1 medio de la diferencia de las funciones. La contracción es el 1 medio. Lo que te dice esto es el error, por lo menos es la mitad. Los dos puntos que tenías los acercaste. Y la contracción en el mapa, cuando vos tenés un plano, tenés toda tu superficie de la galería contraída a un plano. Dados dos puntos cualesquiera de la galería, su representación en el plano está más cerca, porque es más chico. Lo achiqué. Lo contraje, por eso se llama contracción. El contracción es 1 medio. O sea que hay un porqué esta prueba funciona. La respuesta es sí, hay un porqué esta prueba funciona. Es la misma prueba que dice que
toda contracción estricta en un espacio completo tiene un único punto fijo. Y la forma de encontrar el único punto fijo es esta. Y la función que la cual estamos aplicando eso es esta de acá, que dice, dame una función continua, le calculo f, la integro y le sumo xi. Esa operación de dada una función continua, calcularle f, integrarla y aplicarle xi, sumarle xi, esta de acá, si el intervalo este es suficientemente pequeño, porque recuerden que el lambda tiene que ser pequeño, si el intervalo es suficientemente pequeño, es una contracción estricta en el espacio de funciones continuas. Pero eso, olvídenselo si quieren, no es relevante a la demostración, esta es la iteración que uno quiere y esta es la convergencia que uno quiere. Y cuando eso converge uniformemente, check, listo, eso es solución. ¿Ok? Sí, buenísimo. Y esta idea de las contracciones y de que tienen necesariamente un punto fijo y es único, ¿eso de qué área es? O sea, no sé si lo veo en una materia, pero Sí, ¿en dónde se estudia? ¿En qué área? Sí, la próxima, cálculo avanzado. Ah, buenísimo. La Gracias. próxima. Si seguís matemática, la próxima. Y si siguen física, química o lo que sea, les recomiendo con alegría, sigan matemática, cámbiense de carrera y hagan la próxima. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa más? Ahí está. ¿No? Dejo de compartir pantalla. ¡Ping! Ahí estoy. Teníamos no sé cuántos chats. ¡Puf! Bueno, lo siento, no llegué a mirarlos todos, no llego a mirarlos. Gente, una cosa más. El lunes 24, no sabemos si es feriado o no es feriado. Sabemos que el gobierno nacional dio vuelta atrás el feriado puente, pero la facultad, en realidad la Universidad de Buenos Aires y la facultad no dijo nada al respecto y en el calendario académico sigue estando como feriado. Entonces, ya que no nos altera el cronograma y no nos cambia nada a nosotros, porque no vamos atrasados, al revés, vamos bien con el cronograma correcto como queríamos ir, lo que vamos a hacer es, en principio, no dar clase el lunes 24. ¿Ok? Entonces, salvo que haya contraorden de la facultad o alguna cosa distinta, y en cualquier caso se les va a avisar vía el campus por un mensaje FIUM a todos, en principio, el lunes 24 no hay clase. ¿Ok? Igual les va a llegar un aviso, ese mismo aviso que les estoy dando ahora, de manera oral y bla bla, les va a llegar el aviso vía el campus. Muy bien, gente. Un placer como siempre verlos y pásenlo bien, cuídense mucho y estudien, no duerman. Vamos, ánimo. Chao, profe, muchas gracias. Al revés, gracias a ustedes. Chao. Chao, profe, gracias.